Hola, hoy voy a intentar hacer un programa que calcule pi de la forma como lo hizo Arquímedes. Arquímedes, pues ustedes pueden encontrar videos o información en internet donde le explican mucho mejor cuál fue el método que él usó. Lo que les puedo decir es que él dibujó un círculo con radio 1 y dentro de él dibujó un hexágono de pues que todas las partes fueran iguales. Y si tenía radio 1, quiere decir que cada uno de estos lados pues medía 1. Entonces el perímetro de este hexágono sería 6. Y si lo dividimos por el diámetro, que sería 2, entonces nos da 3. Esa sería la aproximación, la primera aproximación a pi. Entonces él lo que dijo fue que si ese hexágono se dividía en polígonos de más lados, pues la aproximación iba a ser mucho más exacta. Es decir, que si lo dividía entre 12, ya le daría, y al hacer este cálculo le daría 3,10. Entonces él utilizó Pitágoras y demás fórmulas, bueno, que se las explican muy bien en internet para hallar estas variables. Entonces tenemos inicialmente el número de lados, que en este caso serían 6. El diámetro sería 2. El lado inicial sería 1, que es la distancia del radio. Y aparece, digamos, empiezan a aparecer otras variables. Aparece x, por ejemplo, sería el valor inicial dividido entre 2. Luego tenemos a, que es la distancia que desde este punto hasta este punto. Y a lo define como la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Tenemos b, que es la distancia desde este punto hasta este punto. Él la define como 1 menos a. Y tenemos L, que es el nuevo valor del lado, que es la distancia desde este punto hasta este punto. Y L, él lo define como la raíz cuadrada de x al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, teniendo estas variables y conociendo estos valores, pues vamos a intentar hacer el programa. Bueno, entonces ya conociendo los datos, vamos a proceder a hacer el programa. Voy a hacerlo en Java, entonces para eso abrí un nuevo proyecto que llame pioliveros y empecemos. Lo primero entonces dijimos que es el número de lados, entonces vamos a declarar una variable entera que se llame número lados y la vamos a igualar a 6 porque inicialmente se empieza con 6. Vamos a declarar int el diámetro que dijimos que es 2. Ya sé que esto se puede declarar en la misma línea, pero lo voy a hacer así. Voy a declarar una variable de tipo double que se llame lado inicial. El lado inicial dijimos que es la misma distancia del radio, que en este caso es 1. ¿Sí? Voy a declarar como double a x, que inicialmente solo lo va a declarar, lo que también a b, nuevo lado que ya les expliqué cuál sería el nuevo lado, un perímetro y pi. En realidad pi vendría siendo el perímetro dividido entre el radio. Entonces sería perímetro dividido entre el radio. O sea que ese pi es entre comillas, ¿no? Eso es lo que vamos a averiguar. Listo, entonces ya aclaramos nuestras variables. Unas las inicializamos, como el diámetro, que no va a cambiar, el lado inicial sí va a cambiar, pero igual lo inicializamos, y el número de lados. Entonces, ahora sí vamos a proceder. En este caso nos faltaría x.
Entonces x dice que es igual al lado inicial dividido entre 2. O sea, lado inicial dividido entre 2. Listo. Ahora a es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado. Entonces toca utilizar el método mat.sqrt. ¿De quién? De 1 menos, nuevamente mat.pow. ¿De quién? De x elevado al cuadrado. Listo. B dice que es 1 menos a. Entonces B es igual a 1 menos a. Listo. El nuevo lado. Nuevo lado es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más la raíz cuadrada de b al cuadrado. Entonces aquí sería mat.sqrt, esta m va mayúscula, ¿de quién? De x al cuadrado más b al cuadrado. O sea, mat.pow de x al cuadrado más mat.pow de b al cuadrado. Listo. Entonces seguimos con el perímetro. Sería perímetro es igual a número de lados multiplicado por el lado inicial. Entonces sería a número de lados multiplicado por lado inicial. Y por último, pi, que sería igual a el perímetro dividido entre el diámetro. Entonces, listo. Si imprimimos pi, entonces le damos aquí show.print pi. Vamos a ver qué pasa ahí. Y efectivamente nos dio 3. Listo. Pero entonces aquí tendríamos que... Recuerden que el número de lados se tiene que multiplicar por 2, ¿no? El número de lados se tiene que multiplicar por 2 para que ya el número de lados sea 12, luego 24 y así sucesivamente. Entonces aquí sería número de lados por igual a 2. Y lo que le estoy diciendo es que el número de lados que conserve el valor que tiene y lo multiplique por 2. Esto sería lo mismo que decir decir igual al número de lados por 2, ¿sí? Entonces queda mejor de esta manera. Listo. Y el lado inicial va a ser igual al nuevo lado. Entonces si yo corro esto, pues me va a salir nuevamente 3, espero. Sí, 3. Pero ¿qué pasa? Que si yo copio esto y lo pego una vez y vuelvo a correrlo,
Entonces en el primero me da 3, en el segundo con 12 lados me da 3,1, ya aparece el primer decimal. Y si lo pego otra vez, ya me da 3,13, ya se aproxima a pi. Pero para eso, mejor utilicemos un ciclo, el ciclo for, que es mi favorito. Entonces aquí yo voy a decirle que for declaro una variable int i igual a 0, punto y coma, digo que para i menor a 10, vamos a iniciar con 10, menor a 10, entonces se me incrementa esa variable y más. Abro llaves, cierro llaves y me llevo todo este código dentro del ciclo. Esto lo que hace es que pues repite 10 veces el ciclo y en cada vez que se repite pues va a multiplicar el número de lados por 2. Uy, no, súper bien. Entonces mejor dejémoslo con 5. A ver. Con 5, 3,14. Entonces si se da cuenta aquí con 5 ya estamos imprimiendo los dos primeros decimales. Pero lo que voy a hacer es que aquí voy a darle un print de, en este caso sería número de lados. Entonces vamos a correr el programa y ok, entonces dice que con un polígono de 6 lados me da 3, que fue de donde arrancamos. Con un polígono de 12 lados me da 3,1, que ya es el primer decimal de pi. Con 24 nos da 3,13 y con 96 nos da 3,14. Arquímedes, cuando calculó pi, lo hizo hasta lo hizo hasta 96, hasta un polígono de 96 lados. Entonces aquí donde estamos imprimiendo lados, vamos a decirle que número de lados, y concatenamos y vamos acá para imprimir un salto de línea. Vamos a correr esto un poquito por aquí y ya de nuevamente. Entonces si ponemos esto 20 veces, que nos repita el ciclo 20 veces y corremos nuestro programa, entonces ya nos va a decir 3, con un polígono, uy no, pero es que ya es mucho, con un polígono por ejemplo de 12.002, no, es muy grande. Polígono de 6.144 nos imprime 3,141592. Creo que hasta aquí, bueno, voy a mirar pi en Wikipedia, 3,159265. 92, sí, con un polígono de 6.144 nos calcula 6 decimales. Y ya, listo, eso sería todo. Por ejemplo, si yo le coloco 50, creo que se me revienta el programa, porque sí, se revienta efectivamente. ¿Por qué se revienta? Porque por aquí hay unas variables enteras que a esta altura el número de veces que está dividido el polígono debe ser una cantidad enorme. Estamos hablando de miles de millones, trillones o no sé, números que ya no son demasiado grandes. Entonces claro, no sé, con 25 tal vez funcione. Con 25
Sí, con 25 funciona. Estamos dividiendo el polígono en 100 millones. O sea que con 26 puede funcionar, incluso con 28. Con 28 dice que el número de lados del polígono, si dividimos un polígono, si hacemos un polígono de, ¿cuánto es esto? 805.306.368 lados. Vamos a calcular pi con, ¿cuántos decimales? A ver, 14, 15, 92, 65, 35, 89, 35, 89, 79, 79, 36, 32. Bueno, acá entonces sería 1, 2, 4, 14 decimales. 15 decimales. Podemos calcular hasta 15 decimales. Bueno, entonces esto era todo. Sí funcionó el programa. Les voy a dejar el código ahí en la descripción del video. Este es mi primer tutorial, así que esto queda horrible, pero bueno, dejémoslo ahí. Chao.